Nous voulons un Mexique créatif. Un Mexique où l'art circule sans frontières, au travers des initiatives et des propositions des jeunes réalisateurs. Un Mexique où il existe des lieux plus nombreux et de meilleure qualité pour l'expression et la diffusion artistique. Un Mexique multiculturel qui permette la coexistence d'une infinité de points de vue. C'est notre pari, celui de l'échantillon indépendant audiovisuel Jalisco, MIAX, en offrant un espace approprié pour l'exposition et la diffusion d'idées, de sentiments et d'histoires audiovisuelles, autant pour les cinéastes que pour le public en général. Realmente ha transcurrido un camino extraordinario. Yo recuerdo la primera vez que estuvieron en nuestro programa a las 9 con usted, sencillamente con ese entusiasmo, con esa ilusión de iniciar un proyecto que año con año, ahora la cuarta ocasión, año con año ha ido creciendo. Depuis 3 ans, MIAX s'est décidé à former une communauté internationale pour cinéastes indépendants, en étant un circuit pour le cinéma dans l'ouest du Mexique, reconnaissant le meilleur de ce dernier et formant des liens entre les spectateurs et les nouvelles propositions audiovisuelles. Soy Ana María Meyer, soy desde la fundación, curadora, seleccionadora de MIAX. Hay cortometrajes que nos llegaron en otras ediciones desde Japón, desde África, desde otros lados del mundo, y también lo que nos llena de orgullo es que una muestra como esa también fomenta mucho el conocimiento entre los cortometrajistas, no solo en conocerse personalmente, sino en ver qué hacen y por dónde le buscan. Le Festival audiovisuel indépendant de Jalisco est un mouvement 100% libre, motivé pour le développement du cinéma, de l'art et de la culture, lequel a réussi à se positionner comme un important forum d'expression, tant au niveau local qu'international. Le permite a los nuevos desarrolladores conocer el talento y sobre todo conocer lo que otras universidades están haciendo, que eso también nutre mucho al talento joven, ¿no? A los nuevos desarrolladores, a los nuevos creativos. Es lo que necesita la industria ahorita en el país, poder hacer difusión de todo el talento que tenemos, tanto entre los jóvenes, universitarios y no universitarios. Depuis sa fondation, le festival s'est déroulé dans différents lieux phares de Guadalajara. Le Forum cinématographique de l'Université de Guadalajara, la Cinémathèque nationale de l'Institut Cabañas, le Centre culturel Ex-Convento del Carmen, avec une participation totale de 111 cinéastes indépendants, lesquels ont projeté des travaux venant de tous les horizons, Asie, Europe, Afrique et Amérique. Eso nos motiva a generar espacios, abrir y crear un público que sea consumidor y que disfrute el cine, que es lo importante, disfrutar las historias y sobre todo acercar al público un cine diferente que no lo van a ver en ningún lado, solo con nosotros. En pariant sur la diversité des idées, le Festival de cinéma indépendant de Jalisco s'est distingué par un vaste contenu de thématiques libres de tout type de censure. En lo que a mí concierne, inauguré la pasada muestra con una película que me sorprendió mucho porque fue en un patio de uno de los edificios más emblemáticos de aquí y que estuvo prácticamente lleno, ¿no? Y que aparte hubo mucha participación por parte del público, entonces me parece que ha sido el resultado de mucho esfuerzo, de mucha convocatoria y que el hecho de que venga mucha gente habla de que es un proyecto que va para adelante. C'est le moment de faire grandir et consolider ce mouvement. Visite notre page ou cherche-nous dans les réseaux sociaux et informe-toi sur comment tu peux collaborer à la construction de nouvelles alternatives pour le développement et la diffusion de l'art audiovisuel. Consideramos sumamente importante compartir con nuestra comunidad en la universidad y pues obviamente abrir las puertas para que otras instituciones académicas también puedan acompañarnos durante estos días del evento y pues obviamente al público en general que también pues está ávido un poco de conocer más sobre estas temáticas, estas secciones, estos nuevos pues talentos y demás trabajos en el área audiovisual, ¿no? Están invitados a mandar sus cortometrajes, mediometrajes y largometrajes. Esperemos que esta comunidad la formemos todos y la hagamos crecer juntos. Muchas gracias. 4e édition de l'échantillon de cinéma indépendant de Jalisco.
MIAX.